Bueno, me alegra saludarles nuevamente y estar aquí con ustedes como viendo estos días de ayuno tan importantes, compartiendo temas que vienen del Espíritu Santo a nuestro corazón. Recordemos que en nuestra familia se hace un énfasis todo el año y se trabaja con una visión que viene del cielo. Y este año el Espíritu Santo regaló a la familia el año del Espíritu Santo y la consolidación. Entendiendo que la consolidación es individual primero y luego como iglesia. En Hechos 16:5 la palabra del Señor nos dice: así pues las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día. Entonces, ¿qué es la consolidación? Las primeras definiciones de consolidar se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dicen dar firmeza y solidez a algo, convertir a algo en definitivo y estable, reunir, volver a juntar algo quebrado o roto de modo que quede firme. Entonces, qué importante esa visión que el Espíritu Santo da este año para nuestras vidas, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos firmeza y solidez, que seamos definitivamente estables y que algo que haya estado quebrado, roto en nuestra vida, ya vuelva a quedar definitivamente firme con la mano de Dios. Entonces la consolidación tiene dos direcciones: consolidación personal o individual, como les decía ahora, y consolidación como iglesia o la congregación de los santos. Entonces el Espíritu Santo es el que consolida, o sea, Él es el que da solidez a la iglesia a través de dar firmeza a los individuos que la componen. ¿Ve? Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, afirme, perfeccione y establezca. Entonces es Dios, a través del Espíritu Santo en nosotros, quien nos consolida, quien nos perfecciona, quien nos afirma, quien nos fortalece y quien nos establece. Mire toda la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esto se hace a través de la comunión personal que cada uno tenemos con Él diariamente. También se aprovechan las circunstancias difíciles por las que cada uno pues en su tiempo pasamos, y para vivir, ¿cierto? Ya moldeados, perfeccionados, porque estamos en un mundo caído y luchamos contra nuestra propia carne. Aunque ya no pertenezcamos al mundo, estamos en el mundo, pero nosotros tenemos que estar muriendo a nosotros mismos para dejar que el Espíritu Santo tome control de todas nuestras áreas. Él nos hace madurar, Él nos hace aprender a cambiar nuestra forma de pensar y aún de sentir, porque si sentíamos antes las emociones de esta manera, Él nos las hace cambiar. Y ahí es donde se empieza a consolidar nuestra vida de una manera individual. Entonces la persona que es consolidada a través del Espíritu Santo es perfeccionada, es afirmada, es fortalecida y es establecida. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Como consecuencia de qué? De recibir instrucción y formación bíblica, aprendiendo a tener comunión íntima con el Señor todos los días, con el Espíritu Santo, de entregarle esas áreas que son difíciles de tratar, difíciles de formar, involucrándose también en la iglesia, con otras personas, con otros compañeros, ¿cierto?, de estudio bíblico, y de una manera adquiriendo sentido de pertenencia. Soy hija de Dios, pertenezco al mundo espiritual, ya no es el mundo caído, el mundo de la oscuridad, no, ya Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces también se forma un ambiente de familia, empezamos a pertenecer a la ciudadanía de los cielos. Por eso es necesario adquirir pertenencia e identidad.
¿cierto? Empezando a servir a Dios y sirviendo a los demás de alguna manera, ya sea en grupos de oración, orando unos por otros, visitando los enfermos, estar pendiente de una persona, pero eso tiene que ser con la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo hacemos porque tenemos un espíritu de servicio, de solidaridad con las demás personas enfermas, es muy diferente a cuando a uno el Señor le pone eso en el corazón y ver que esa persona va creciendo y va creciendo y va dejando sus situaciones difíciles para convertirlas en bendición. Es así como cada persona comienza su crecimiento espiritual, que le lleva a aprender de cada situación y a madurar. Ya nos dejamos de ser niños, haciendo berrinches, llorando por todo, ¿cierto? Quejándonos diariamente, echándole la culpa al uno, al otro, al gobierno, a los padres, a los hijos. No, ya no. Ya eso no, ese vocabulario ya no está en nosotros, porque vamos entendiendo y madurando que con el tiempo el Señor nos ha enseñado, ¿cierto? Que cada tropezón, como dicen los abuelos, levanta los dedos. Entonces la consolidación personal debe darse en todas las áreas de nuestra vida. En amor, en fe, en servicio, en conocimiento bíblico y en la gran comisión. Entonces vamos a ver hoy algo muy bonito de cómo consolidarnos en la fe. Ya entendiendo qué es consolidación, vamos a ver qué es consolidar esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Si yo no tengo fe en Él y en su palabra, no le creo, hago como yo quiero, pues nunca me voy a consolidar. Siempre voy a estar de un lado para otro. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Qué bonito esta parte de la Biblia, ¿cierto? Porque nos da unas instrucciones muy claras. Dice, ¿cómo recibimos al Señor? Dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo recibimos al Señor? Nadie nos obligó a recibir al Señor, ¿verdad que no? Nadie nos puso un arma, usted tiene que recibir al Señor si no se muere. No, fue voluntariamente y por fe, porque nadie nos lo presentó físicamente. Nadie dijo, vea, le presento al Señor Jesucristo. Mucho gusto, aquí estoy yo, me llamo Amparo. No, nadie dijo eso. Él no, lo recibimos por fe. No lo vimos, pero sabíamos que es real, que Él entró a nuestro corazón. Entonces dice que arraíguense profundamente y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Qué es arraigarse? O sea, echen raíces profundas, que nada de sus convicciones los mueva a nada. Que no vendan sus principios, que no cambien sus convicciones por nada. Eso es arraigarse y eso es echar raíces. Pero dice, sobre Él, edifiquen toda su vida en Él y sobre Él. ¿Ve? La vida de nosotros cuando ya recibimos al Señor tiene que ser edificada nuevamente, se va construyendo esa vida como esos ladrillos en un edificio, hasta que va quedando totalmente hermoso, porque Dios la va haciendo así. Y entonces dice que la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Cuál es la verdad? La de la palabra de Dios, la que sale de la boca del Señor. Y dice, y rebosarán de gratitud. Entonces, una de las palabras más mal interpretadas, más llevadas como mal, y fuera del ámbito cristiano, es la palabra fue. Fuera y dentro, porque dentro de los cristianos también se malinterpreta la palabra fe. La palabra fe es usada muchas veces, incluyendo cosas para referirse a una religión o al esfuerzo o empeño que un no creyente pone en el logro de ciertos objetivos. Por ejemplo, es increíble que en los mismos cristianos se la pasan mal usando el término fe y hablan de hacer cosas por fe, cuando en realidad se quieren referir a hacer algo que no creen que puedan hacer o que parece imposible, pero que en el fondo tampoco están creyendo lograr, ¿sí?
no lo creen, no lo pueden lograr, entonces tampoco lo creen. Entonces, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1, en la palabra de Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y surge una pregunta, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Sí? Y démosle pues respuesta a estas inquietudes. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Y allí es donde viene confrontar cada uno con ¿qué le creo yo a Dios en la Biblia? Él me lo ha dicho, seguro que lo hace. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Sí? Lo que Dios no nos ha prometido, lo que Dios, nos ha prometido, que aún no estamos recibiendo, por lo tanto no lo estamos viendo, pero creemos que va a suceder. Entonces, ¿qué es fe? Podemos decir básicamente que es creer lo que Dios dice. Lo que Él dice. Si Dios lo dijo, debemos de creerle. Tenemos fe si lo creemos. Pero si Dios lo dijo y no creemos, entonces viene la duda. Y que la duda, ¿qué es? Lo contrario a la fe. Si Dios no lo dijo, pero nosotros lo inventamos y lo creemos, entonces tenemos las emociones sin someter a la voluntad de Dios, y eso tampoco es fe. Es que yo oí que a cierta persona el Señor le sanó este cáncer, entonces a mi hermana le va a pasar igual, pero el Señor te lo dijo a ti. Porque es que en relación a la sanidad, sí, Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia de nuestros cuerpos, por sus llagas hemos sido sanados, eso es verdad. Pero mire que a Pablo, Él no le quitó la enfermedad que él tenía. Y Él le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Era necesario que Pablo viviera esos procesos. Entonces nosotros tenemos que preguntarle, ¿sí? Ya sea si estamos orando por fulano, por fulana, por mi hermano, las situaciones que sean. Señor, no decirle, Señor, si es tu voluntad, no. Señor, yo oro conforme a tu misericordia por la sanidad de esta persona. Conociendo tu palabra, donde tú dices que en la cruz te llevaste toda enfermedad y toda dolencia de nuestros cuerpos y por tus llagas hemos sido sanados. Entonces yo oro conforme esa palabra y conforme esa misericordia tuya, Señor. Y esperar la respuesta del Señor. ¿Ve? Entonces viene la fe en la palabra de Él, y ya cuando Él te da una promesa sobre eso que le estás pidiendo, entonces ya puedes decir, el Señor me aseguró que sí, porque Él lo dijo. Entonces, ¿por qué se considera Abraham el padre de la fe? Porque le creyó a Dios su promesa y actuó conforme a esa promesa. En Génesis 15, 5 y 6, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¡Qué hermoso! Lo consideró justo debido a su fe, porque él creyó al Señor y en su palabra. Fe es entonces creerle a Dios y a su palabra. Creerle a Dios lo que dice, sea en la Biblia, si la Biblia le habla a usted en un versículo a su corazón, ¿cierto? Allí créale. Y eso le tiene que llevar a obedecer. Es que a veces lo leemos, lo escuchamos en un tema o escuchamos una canción que hasta también nos hace pensar en lo que Dios está queriendo de nosotros y no le creemos, no le obedecemos. Entonces allí es donde viene lo delicado. Le creemos más a las personas, a cosas que dicen, inventos, pero a su palabra hasta nos da pereza leerla. ¿Cuáles son los componentes de la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, a medida que yo voy leyendo y creyendo la palabra que oímos, la palabra de Dios que oímos, la fe se fortalece y se va desarrollando más y más en nosotros. Entonces, los componentes de la fe son la palabra de Dios que está escrita en la Biblia y la que es hablada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hay palabras en un tema que nos llegan porque es la palabra de Dios. Créale al Señor. Eso me llegó, eso se quedó, pues yo le voy a creer al Señor. Tener el oído atento. Por eso debemos buscar incesantemente a nuestro Dios y leer diariamente su palabra. El creer sin ver también es una fe misma, porque en la fe cristiana no es ver para creer, es creer para ver, siempre lo contrario al mundo secular. Entonces, el actuar de acuerdo con lo que creemos sin esperar ver se llama las obras. ¿Ve? Nuestras obras demuestran nuestra fe. Sabemos que tenemos fe cuando actuamos de acuerdo a esa fe. O sea, si fe es creerle a Dios lo que dice, entonces si tenemos fe, le creemos a Dios por lo que dice y haremos, ¿cierto?, lo que nos corresponde hacer, porque Él lo dijo. O sea, vamos a actuar conforme a esa fe. Y esa acción, ¿cierto?, el apóstol Santiago la llama obra. En Santiago 2, 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien. Averígüese y coma hasta saciarse. Abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, la Biblia aquí nos está hablando de tres tipos de fe, de obras, ¿sí? Uno, las obras de la ley. Las obras de la ley. Y las obras de la ley son todo aquello que se hace para tratar de ganarse la salvación por sus propios medios. Y ahí es donde vemos a personas que van y llevan regalos a los pobres, como llaman ellos ahí entre comillas, van a los niños, ¿cierto?, y les llevan cosas y tratar de ganarse por ese medio la aceptación de Dios. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esas son un tipo de obra por la ley, ¿cierto? Para ganarme la salvación, ganarme la amistad de Dios, calmar conciencia, y así no es. Luego vienen las obras de la carne, y son los pecados que cometemos, ¿cierto? Esos pecados que están allí permítame en un momentico, yo busco aquí Gálatas 5, en Gálatas 5, 19, perdón un momentico, les voy a leer lo que son las obras de la carne. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí ve? Todo eso está ¿dónde? En la carne. Esas son obras de la carne. Entonces, esas no son las obras que está hablando Santiago aquí. ¿Sí? Las obras de la carne son los pecados que cometemos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire qué cantidad de obras de la carne hay en nuestra vida, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De esas obras no se está hablando, porque estas tienen que ser crucificadas ya
con la nueva vida. Las obras de la fe son todas aquellas que hacemos por lo que creemos a Dios y en su palabra de lo que Él ha dicho. Hebreos 11 lo leímos ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos consolidar esa fe para que se vuelva fuerte, se fortalezca, se establezca en nosotros, que nada nos haga dudar, que tengamos las batallas que tengamos, vamos a seguir adelante? Necesitamos tener comunión íntima, diaria con el Espíritu Santo, ¿sí? Para poderle escuchar, abrir nuestros oídos espirituales y para que Él hable a nuestro corazón. Leer la palabra todos los días y la que Él nos inspire diariamente. Un versículo, y con ese versículo trabajar, un proverbio, un salmo, una parte de un libro, ¿sí? Ahora que empezamos el año es muy bueno empezar a leer los salmos, todo eso. Aprender a escucharle. Me tengo que quedar en silencio y luego decirle: Señor, yo te quiero escuchar. Creer que todo lo que Él nos dice es verdad sin dudar nada. Si usted le pone duda, pues ahí ya no va a actuar la fe. Actuar conforme a todo lo que Él nos ha dicho. Practicar diariamente el agradecimiento, ¿sí? Primero a Él, por cada día, por todo lo que recibimos de Él, por todo lo que nos da y también con los que nos rodean. Tenemos que ser llenos de gratitud por las personas que Él pone a nuestro lado, por los que nos enseñan, por los que nos edifican. Es muy necesario. Entonces tenemos que entender que la llave que abre las puertas de la bendición que Dios ya nos dio es la fe. Es una llave que abre puertas y puertas y puertas. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Entonces cuando creamos, ¿cierto?, en eso que el Señor nos está diciendo, lo vamos a recibir. Mientras no creamos, no vamos a tener nada. Así funciona el mundo espiritual, ¿sí? Y que hay que saber accionarlo. Esas llaves, meterlas y saber, solamente se accionan cuando creemos. Entonces tenemos que cambiar en nuestra cabeza, resetear el significado de la palabra fe para introducir el correcto concepto bíblico de dicha palabra. Tenemos que aprender a vivir nuestras vidas por fe, pero esto no se logrará a no ser por la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros y su búsqueda de comunión diariamente. Necesitamos fe para vivir la vida abundante que Cristo nos prometió en Juan 10:10. Acuérdate, la parte B. Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque es nuestra fe la que define la calidad de vida que nosotros vamos a vivir. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todo lo que nosotros hacemos caminando con el Señor es por fe, porque a Él no lo vemos, pero sabemos que es tan real como el aire que respiramos. Entonces, en estos días de ayuno, les motivo, les desafío, vamos a trabajar en la fe que Dios quiere que tengamos, en Él y su palabra, sus promesas. ¿Cuándo es una promesa? No es cuando el versículo ay tan bonito. No, es cuando ese versículo llegó a mi corazón. Allí me habló, allí como que me quedó sonando, allí como que hay algo que tengo que ponerle cuidado. Eso es cuando Dios se decide hablar. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.